déficit de hierro, que es el más importante, el más frecuente en nuestro medio, las talasemias, las enfermedades crónicas en fase crónica, y la enfermedad, la anemia sideroblástica. Y aquí tenemos a las macrocíticas, que habíamos tenido dos, las macrocíticas, megaloblásticas y no megaloblásticas. Entonces, acá tenemos a la inducida por fármacos, esta es la no megaloblástica, por déficit de ácido fólico, esta es megaloblástica, síndromes mielodisplásicos, estas son las megaloblásticas, la aplasia medular y daño hepático, que es la no megaloblástica. Pero ya se los he clasificado, esto es a grandes rasgos. Entonces les decía, esto es lo que me va a hacer mi diagnóstico diferencial, mi perfil de hierro. Para eso yo tengo que saber bien fisiología, porque si yo no sé fisiología, no voy a poder interpretar lo que estoy encontrando en el laboratorio de mi paciente. Algunos laboratorios son como del hígado. Van a encontrar sideremia baja, van a encontrar transferrina alta, van a encontrar ferritina baja, saturación baja, pero también van a encontrar variaciones en la presencia de esos dolores, y ustedes tienen que cotejar eso. Entonces, la anemia es la disminución de los valores normales de hemoglobina, según el peso, sexo, edad, etc. Es una manifestación de una enfermedad, es decir, es un síntoma de una enfermedad de base, no es una enfermedad como tal, no es un diagnóstico como tal, pero es secundario a una enfermedad. Hay algunos tipos de anemia que son muy severos, que pueden ser de presentación aguda, pero muy severos, por ejemplo las hemólisis. La anemia ferropénica es de larga data, no es de día a mañana, es de mucho tiempo, muchos meses. Y lo importante es saberlo diagnosticar y tratar. No debe instaurarse tratamiento hasta no saber la causa de la anemia. Eso es importante. Entonces, hasta aquí creo que quedó todo claro. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver lo más importante, que es ya patología en sí, que son las anemias. Nuestro lema, nuestra frase motivadora: lee poco y serás como muchos. Lee mucho y serás como pocos. Entonces, a leer, 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 leer y leer. Vamos a ver las anemias microcíticas. Vamos a analizar los aspectos más relevantes y vamos a ver las causas más comunes, diagnósticos diferenciales y tratamientos para cada uno. Esta es una... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un neutrófico? ¿O se refiere a toda la imagen? No, ¿qué es esto? Eritrocitos. No sé, frotis sanguíneo. Es un frotis de sangre periférica. ¿Dónde ustedes van a ver a los eritrocitos? Y este es un frotis de sangre normal. ¿Por qué? ¿Por qué será normal esto? Porque los eritrocitos son parejitos, todos son similares. Hay pequeñas diferencias, pero son pequeñas las diferencias. Si ustedes ven esto, o si ven esto, primero, que la cantidad de eritrocitos está muy disminuida. Y aquí tenemos un eritrocito que está intensamente teñido en la periferia y es pálido adentro, lo que no se encuentra en una placa normal. Entonces estas son placas de anemia. ¿Cuál? No sabemos. Entonces, anemia, disminución de hemoglobina. Eso tiene que quedar claro. Las anemias pueden ser microcíticas y pueden ser hipocrónicas. Las microcíticas tienen un volumen corpuscular medio por debajo de 2 desviaciones estándar del promedio por edad, peso, etc. Y las hipocrónicas indican una alteración en la formación de la hemoglobina. Por alguna razón no está formándose de forma adecuada esa hemoglobina. Por lo tanto, nos toca a nosotros determinar si esa alteración es de causa
central o es de causa perfecta. Doctora, una consulta. Según la altura, creo que hace una corrección o tiene un factor de corrección. ¿Cómo se hace? En realidad, nosotros. ¿Cómo le he puesto esto? En realidad, nosotros, como médicos generales, nosotros tomamos estándares. Por eso les decía, hay que tener en cuenta, lo primero que ustedes, a los de práctica conmigo, ¿qué es lo primero que les he dicho al ver un laboratorio? Tienen que fijarse en los valores de referencia. En el mismo laboratorio pueden tener reactivos distintos y presentar valores de referencia diferentes. Ahora, si ustedes se fijan en el valor de referencia y ustedes tienen un valor X en un paciente, yo les he dicho, para nosotros, como estudiantes, vamos a tomar como un estándar de 12 a 16, independientemente si es blanco, si es negro, si es amarillo, si es lindo, si es feo, para nosotros, por la parte didáctica. Una cosa es muy distinta a la parte de ginecología. Ellos sí manejan estándares, como ginecólogos. Otros son los geriatras, otros son los pediatras. Entonces, hay formas de hacer una estandarización de las hemoglobinas. Pero no nos metemos en eso. Como les he dicho aquí, como es didáctico, de 12 a 16 puntos lo que vamos a manejar. Lindos, feos, altos, pequeños, blancos, negros, todos son iguales. Entonces, para nosotros, nuestro concepto tiene que ser ese, y ese es el que tenemos que manejar. 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal catalogado para todos los aspectos, ¿no? Y tenemos nuestras anemias normocíticas, normocrómicas, normocíticas hipocrómicas. Y tenemos a nuestras microcíticas hipocrómicas, que es la más frecuente, que es la que nosotros encontramos en nuestro medio por la falta de hierro. Pero podemos encontrar una anemia normocítica normocrómica en infecciones bacterianas y virales crónicas que están fuera de esa clasificación. Como también podemos encontrar normocíticas hipocrómicas en infecciones parasitarias, principalmente las intestinales. Entonces, no todo es a rajatabla. Ustedes tienen que comenzar a manejar sus imaginaciones y tienen que ordenar sus fragmentos para completar su rompecabezas. Todo dependiendo de lo que encuentran en el laboratorio. Ya les he dicho varias veces, una cosa es leer un laboratorio y otra muy diferente interpretarlo, porque eso tiene que cotejar con lo que ustedes tienen por su paciente. Entonces aquí están las distintas microcitosis: neutropenia, de trastornos crónicos, intoxicación por plomo, sideroblásica, talasemias y otras, como el déficit de cobre, por ejemplo. Cuando nosotros administramos a nuestros pacientes suplemento con hierro, siempre tenemos que hacerlo lejos de todo lo que tiene cationes, que son bivalentes, el calcio, el magnesio, porque tienen mayor afinidad. Uno de ellos es el cobre. Si mi paciente está expuesto al cobre por cualquier causa, va a ser una anemia microcítica. Y no va a ser por una déficit de hierro, no va a ser por déficit de hierro, va a ser porque tiene mayor afinidad por el cobre, por hierro. Las hemoglobinopatías son muy raras, relativamente frecuentes en la parte de Argentina, parte colindante con Brasil. En esos lugares sí hay mucha más preponderancia de hemoglobinopatías que acá en Bolivia, por ejemplo. Nosotros vemos muy poco hemoglobinopatías. Entonces, vamos a hablar de la ferropenia. La ferropenia es un déficit de depósito sistémico de hierro. Eso tiene que quedar bien claro. Cuando nosotros estamos hablando de una anemia ferropénica, lo primero que tenemos que pensar es que los depósitos están bajos. ¿Por qué? Porque el hierro de reciclaje es el que compensa.
siempre va a compensar el hierro de residuo. Entonces, cuando están bajos los depósitos, ya no hay dónde más sacar el hierro, ahí recién se instaura la anemia ferropénica. Por eso les decía, la anemia ferropénica es de muy larga data, de muchos años. Y también puede deberse a un fracaso en la función hematopoietética debido a una síntesis de hemoglobina alterada por el déficit de hierro. Si yo no tengo hierro circulante, no hay hierro disponible. Y al no haber hierro disponible, no hay hierro que llegue hasta la médula. Y si no hay hierro, mi proeritroblasto no hace la homogenización. Por lo tanto, es un otro paso más que condiciona la aparición de una ferropenia. La ferropenia puede, en realidad, se debe a muchas causas. Una es, la más importante, una disminución del hierro circulante. Pueden haber alteraciones a nivel intestinal, a nivel del enterocito, en el que hay una dificultad en la absorción. Por ejemplo, la dieta, los veganos, los vegetarianos, nada de grasa, nada de carne, todo es verduras. Y ya hemos visto que del 1 al 3% solamente el hierro férrico se absorbe por vía intestinal. Entonces, la absorción de hierro es bajísima. Ancianos con problemas dentales, ya no mastican carne, ya no pueden mascar, entonces dejan las carnes porque les produce dolor. Y la pobreza extrema, aquellos que no pueden acceder a los alimentos que tengan la proteína. Mala absorción, las diarreas crónicas, principalmente por parásitos. De aquí en nuestro medio tenemos en grandes cantidades. Todo lo que es en la parte de Chapare, la parte de las partes periféricas de la misma ciudad, nosotros hacemos compros, el 80% de los pacientes tienen parásitos intestinales. Excepto raro. Aquellos pacientes principalmente que consumen ciertos medicamentos que evitan los gorditos, por ejemplo, que consumen ciertos medicamentos o que recurren a ciertos medicamentos para no engordar. Entonces eso nos produce aumento de la eliminación de grasa por el diabetes. Por lo tanto, no hay absorción de aumento de las necesidades, el embarazo, la lactancia y los niños. Y pérdidas crónicas, genitudinario y gastrointestinales. La ferropenia tiene varias etapas. La ferropenia latente es cuando comienzan los primeros problemas, cuando los depósitos de hierro recién están comenzando a disminuir y no hay muchas alteraciones, ni clínicas ni laboratoriales. Ni hígado, ni vaso, ni médula funcionan de forma normal. Pero yo tengo el antecedente de que el paciente está cursando una enfermedad que podría ser una enfermedad que, por ejemplo, las enfermedades crónicas que podrían condicionar a la aparición de una anemia. Por ejemplo, los ancianos que tienen, o no solo los ancianos, sino los adultos jóvenes que tienen enfermedades autoinmunológicas. La ferropenia sin anemia, donde lo que está abajo es mi hierro circulante. Por lo tanto, hay alteraciones laboratoriales, pero no clínicas. Ustedes encuentran este tipo de anemia en forma casual, cuando el paciente va por un control general, porque tiene que estar con un trabajo, o porque simplemente va a un control general para ver cómo está en términos generales. Y mi anemia ferropénica, que es la que tiene las alteraciones, tanto laboratoriales como. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en un paciente anémico? En términos generales. Alopecia, tendinitis, la pica es comer cosas que no son alimentos, pacolonigia, cuando hay una hendidura en sus uñas, su bursitis y pagofa, que es la compulsión por comer hielo. Y sí, es verdad. Yo en una temporada he estado con una anemia severa y tenía compulsión por comer helado. Y era todo hielo, todo era frío.
Entonces aquí tenemos un frotis de sangre normal y aquí tenemos un frotis con anemia. Entonces, ya hemos dicho qué es lo que yo tengo que buscar para hacer mi diagnóstico definitivo y perfil de hierro. Primero tengo mi volumen corpuscular medio bajo, mi ancho de distribución eritrocitaria elevado, mi ferritina, que es reactante en fase aguda, está disminuido, mi hierro célico disminuido, mi capacidad de fijación elevado y mi saturación disminuida. Y si sobre eso yo voy a hacer una búsqueda en médula ósea, voy a encontrar los receptores para la transferrina de mi proeritroblasto elevado y mi hierro en médula ausente. Entonces aquí se los he puesto los valores, digamos, estándar, pero repito, cada laboratorio tiene un reactivo distinto. Fíjense siempre en los valores de referencia. Si yo he descartado una hemicocitosis por déficit de hierro o estoy descartando una alteración fisiológica o patológica en mi paciente y estoy cursando con una anemia, tengo que hacer una investigación de otras patologías. Puede ser a nivel intestinal, a nivel renal o a nivel hormonal. Entonces aquí yo pido mi endoscopía, mi perfil renal y mi perfil tiroideo. Mi ferropenia no carencial, mi cuidado de rutina, endoscopía de velocidad alta, mis hormonas, mi perfil renal. Puede ser que esté cursando el paciente con una celiaquía, con un hipotiroidismo o con una alteración de la función renal. Por lo tanto, tengo que descartar otras patologías para confirmar que mi paciente está cursando con una ferropenia. Mi tratamiento, vía oral o vía parenteral. Ustedes saben que el hierro viene ahora de todos los tipos, de todas las formas, de todos los colores y de todos los sabores. Tenemos sulfatos, succinatos, fumaratos. De todos las sales ferrosas, el polimaltosado es el que mejor se absorbe. El que más utilizamos es el sulfato. ¿Por qué? Porque es el más barato. Todos tienen 60 miligramos de hierro elemental y los 60 miligramos vienen en tabletas. Si son sulfatos vienen de 120, vienen de 200, vienen de 300, todos tienen 60 miligramos de hierro elemental. El problema es que sufre degradación durante la absorción. Entonces, el que mejor se absorbe del sulfato succinato es el fumarato, es el que mejor se absorbe y es relativamente económico, pero el, repito, polimaltosado es el mejor de los hierros y viene en frasquitos bebibles que no tienen tantos efectos colaterales como el sulfato: náuseas, sensación de metal en la boca, diarreas principalmente oscuras, lo que al paciente le hace pensar que tiene hemorragia. Entonces, eso no sucede con el polimaltosado. Depende de la dosis que yo voy a administrar por la anemia de mi paciente. Si tengo una anemia leve, daré 100 miligramos. Bien. Daré durante 3 a 4 meses. Pero esto de 3 a 4 meses es relativo, porque ¿qué es lo que yo tengo que analizar cuando tengo un paciente al que le he instalado un tratamiento con hierro? Los depósitos. Si yo en un mes puedo reponer sus depósitos, el tratamiento en un mes, lo que no consigo con el sulfato. Si en 15 días de haber instaurado mi tratamiento mis valores están normalizando, es lo que yo tengo que terminar de dar a mi paciente. Si le he instalado el sulfato, en 15 días no hay una elevación importante, una normalización o tendencia a la normalización de los valores, entonces quiere decir que mi paciente no está cumpliendo con el tratamiento, ha dejado tratamiento o no está absorbiendo. Entonces tengo yo la obligación de pedirle a mi paciente una endoscopia. O tengo que indagar
en mi paciente y ver si mi paciente no está tomando su medicación con leche, por ejemplo, para que no tenga esa sensación de gastritis. Ya les he dicho, con cationes, el hierro no se absorbe. Entonces tengo que analizar qué es lo que a mí me determina que estoy haciendo un buen tratamiento en los 15 días y estar normalizando mis depósitos, no mi hierro circulante, los depósitos. Eso es lo que yo tengo que analizar como control de tratamiento. El hierro parenteral se puede administrar intramuscular o intravenosa. El intramuscular ya se ha dejado de lado porque es muy doloroso en el sitio donde se administra. Muchas veces se producen hematomas, incluso abscesos. Entonces ya no se utiliza. Directamente pasamos a la vía endovenosa. ¿Qué tenemos como hierro sacarato y el hierro polimaltosado? El hierro sacarato tiene 100 miligramos de hierro elemental. Entonces los 100 que necesito por día van directamente a mis depósitos. Con una o dos ampollas es más que suficiente a la semana. En cambio el hierro polimaltosado tiene 500 de hierro elemental, es el mejor hierro que hay. Y en 2 aplicaciones yo he repuesto hierro de depósito, hierro circulante, mis niveles de transferrina. En 10 días yo tengo a mi paciente libre de sueño. El problema es el costo. Esto debe costar casi 50 centavos la tableta. El polimaltosado en tabletas debe costar 10 pesos la tableta. Pero este señor hierro polimaltosado cuesta 150 la ampolla. Entonces, la diferencia es importante. Perdón, 1.500 cuesta la ampolla. 1.500 bolivianos. Entonces, la diferencia es bastante importante, ¿no? Entonces, no todos pueden recurrir al hierro polimaltosado. 150, 1.500 cuesta una ampolla. Hasta aquí, todo lo que les he explicado tiene una aplicación. Tenemos un caso clínico al que nosotros tenemos que diagnosticar. Tengo un lactante de 11 meses, de sexo masculino, que en un control de rutina es llevado por sus papás por una palidez en mucosas y su peso al nacer ha sido de 2,400 gramos, su desarrollo psicomotor y crecimiento han sido normales, recibe el seno materno, el de demanda, más 2 comidas diarias. Así les voy a dejar. Luego, no hay patologías relevantes ni ha habido procesos infecciosos en los últimos meses. El examen físico, palidez de mucosas, sin alteraciones del resto de su examen. Se le pide el laboratorio y tenemos una hemoglobina de 9.2, un hematocrito de 32, tenemos rojos de 4.200.000, tenemos una hemoglobina corpuscular media de 23%, volumen corpuscular medio de 76 hectolitros, plaquetas 310.000, su velocidad de microsedimentación es 10 mililitros por hora, leucocitos 10.600. Tenemos basófilos 0%, eosinófilos 3%, mielocitos 0, duodines 0, basilicones 0, segmentados 62%, linfocitos 40, monocitos 2. Y tenemos observaciones: anisocitosis moderada, microcitosis moderada, hipocromía marcada. Tenemos policromatomía, leucocitos y plaquetas normales. Diagnóstico. Hipocromia. Listo. Tenemos 4 anémias microcíticas. Eso a mí me lo dio. 4 anémias microcíticas hipocrómicas, ferropenia, talasemia, sideroblástica y enfermedades crónicas. ¿Qué hacemos con este paciente? Porque así les va a llegar. Les va a llegar hasta ahí. Ustedes van a pedir su hemogramina. Sarcopenia. ¿Qué hacemos con esto? Aquí les toca a ustedes. ¿Qué le hago a mi paciente? Aquí
aquí está el bebé, doctor, le estoy trayendo a mi hijito. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el diagnóstico de una anemia moderada. Tenemos una anemia moderada. Para un lactante de 11 meses, vamos a dejar así, no se preocupe señora, tiene un poquito de anemia, le daremos mejores alimentos. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la función de ustedes. ¿Qué le van a hacer a este paciente? Para descartar entre las 4 hay que pedir Perfil de hielo. Lo primero vamos a creer. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a pedir? Reticulocitos. ¿Ya tiene ello? Función renal. ¿Le vamos a pedir? Ahí. Creatinina. ¿Qué más le vamos a pedir? Hasta aquí, ¿qué les impresiona con esto que viene? Ay, bueno, con esto que tienen, ¿qué les impresiona? ¿Qué diagnósticos diferenciales ya ha hecho con eso? Está viendo bien en serio. Porque este es el examen, ¿no? Así va a venir el examen. Ustedes tienen que escoger sus diagnósticos, tienen que ver qué le van a hacer a su paciente. Porque si ustedes se equivocan en el diagnóstico, se equivocan en el tratamiento. Se equivocaron en el tratamiento, o ese niño vive o muere. Luego lo que pasa. El hepático más adelante. El hepático. ¿Qué más? Vamos a analizar cada uno de estos. Bien, lo primero que tenemos que ver para descartar o confirmar que sea una neutropenia. Pero tengo 4 otras patologías que pueden descartarse. Por ejemplo, ¿cuál es la característica de la enfermedad inflamatoria crónica? ¿Cuál es la característica o cómo vemos nosotros en un laboratorio? Leucocitosis. ¿Está con leucocitosis? No. Entonces, ¿cuál es lo siguiente que tendría yo que analizar para ver si tiene un proceso inflamatorio? Los segmentados. ¿Están bien? ¿Qué más debo yo analizar aquí? Velocidad de dixoalimentación. ¿Cómo está? Normal. Entonces, con velocidad de dixoalimentación, leucocitos segmentados. Y si yo quiero pido PCR y sale negativo, descarto enfermedad inflamatoria crónica. Ya tengo una patología descartada, pero tengo otras 3, que es la ferropenia, la talasemia y anemia sideroblastia. Entonces, ¿qué más puedo descartar yo aquí? ¿Ese que dice histérico qué es? ¿Índice histérico? Sí. Esta es una muy linda pregunta. ¿Por qué se les pide índice histérico a los niños? Para ver si no hay la eritromastosis fetal. Para una... Pero a los 11 meses. A todos los niños menores de 1 año se les pide índice histérico. A todos absolutamente. Otra cosa que también es importante ver en este paciente es que en su examen clínico no tiene adenomegalias, no tiene visceromegalias. Entonces, con esto también estoy descartando, junto con el índice histérico, que el paciente esté portando algún
algún tipo de anemia hemolítica. Porque también anemia hemolítica de inicio, o más bien de larga data, puede ser una microcitosis hipotonía. Por lo general es neumocitosis y neumotonía. Pero ya pacientes que tengan, por ejemplo, una hemólisis crónica, vamos a ver principalmente las hemólisis producidas por autoanticuerpos en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunológicas. Sí, hay un índice crítico importante, hay una ictericia que el paciente no tiene, hay una hepato y una esplenomegalia, que eso sí se encuentra al examen clínico. Entonces el paciente no tiene. Ya hemos descartado la anemia hemolítica, ya hemos descartado la anemia de enfermedades crónicas. Y aquí, en esta partecita, donde dice observaciones, en la mayoría de los laboratorios no hay sideroblastos. Cuando se encuentran sideroblastos, porque esto es frotis de sangre periférica, por eso está así. Si yo encuentro sideroblastos o siderocitos en sangre periférica, estoy frente a una anemia sideroblástica. Y como aquí no tengo nada, descarto anemia sideroblástica. Entonces me quedo con dos patologías. ¿Es una tracopenia o es una talasemia? Y es más poquito lo que tengo que hacer. Mi trabajo es más poquito. Entonces, para mí es importante muy importante ver mi perfil de vida. Y otra cosa más que es importante en mi paciente pequeñito, mi perfil tiroideo. Es importantísimo el perfil tiroideo. Mi creatinina, sí, me sirve, claro que me sirve. Si mi creatinina, si mi paciente está entrando en una injuria renal por cualquier causa, entonces mi EPO puede estar baja. Al no haber eritropoyetina, no hay estimulación para la eritropoyesis. Y mi hígado, vamos nuevamente a lo que es índice hídrico, ¿no? Pues, es decir, principalmente la bilirrubina total y la bilirrubina indirecta. Entonces, sí me sirve. Pero prioritario, hierro y tiroides. Eso es para mí importante. Entonces, ahí está. Ese dicho. Les voy a volver a repetir. Siempre fíjense en los valores de referencia. No todos los laboratorios cuentan con el mismo jerarquismo. Así que fíjense en el índice D, en los valores de referencia. Entonces, mi paciente que tiene una ferropenia. ¿Cómo hago diagnóstico diferencial de la talasemia? Todo es normal. No hay alteraciones en el perfil del hierro. Y si mi paciente tuviera todo esto normal, ¿cuál es el siguiente paso? Para hacer diagnóstico. Para ver si las altas, ¿Qué se le hizo? electroforesis. Electroforesis de hemoglobina. Entonces, mi electroforesis de hemoglobina está alterado, tengo que ver mis cadenas alfa y mis cadenas bajas. Y con eso tengo mi diagnóstico de una hemoglobinopatía y o talasemia. En realidad, mi diagnóstico de talasemia, ¿cuál me la da? Porque no me hace el diagnóstico de una electroforesis de proteínas. Los índices hematométricos y la FRP y el perfil de talasemia. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo para decir mi paciente tiene beta talasemia, alfa talasemia?
pido? ¿Qué le pido? Cariotipo genético, porque voy a ir a buscar los genes que están alterados. Ese es mi diagnóstico definitivo, mi cariotipo genético. ¿Quieren utilizar el FISH? El FISH. ¿Quieren utilizar el ARPAI? El ARPAI. Pero todos me van a ir a buscar el rastreo genético. ¿Dónde está ubicado mi gen alterado? Eso es lo que me va a permitir mi rastreo, mi cariotipo genético. Bien. Seguimos. Enfermedades crónicas. Esto creo que ya no tenemos mucho donde discutir. Son procesos infecciosos, inflamatorios crónicos o agudos, dependiendo, neoplásicos o de daño tisular. Por ejemplo, grandes quemados, fracturas múltiples, que sí me van a producir grandes cantidades de interleukina, que son los mediadores citoquímicos, y esos me van a inducir a una alteración en el metabolismo del hierro. Aparecen 1 a 2 meses después de haberse iniciado la causa. Las citoquinas inflamatorias, IL-1, IL-3, IL-6 y el interferón alfa. Entonces aquí tenemos todos los inductores de los procesos inflamatorios. Entonces este va a ir a mi hígado, chao, ferroportina, no hay absorción, no hay metabolización, entonces va a condicionar a que mi eritrocito viva poquito, no viva los 120 días, haya un aumento de la destrucción, mi eritrocito tiene una vida media muy corta, mi médula ósea no puede producir porque no hay hierro, y finalmente mi riñón no produce eritropoyetina. Por lo tanto, mi proceso inflamatorio tiene una cadena de eventos que condicionan a la aparición de una microcitosis de larga data. Cuando es un proceso inflamatorio agudo, por lo general son anemias normocíticas normocrónicas. Entonces, mi eritrocito vive poquito, puede condicionar a una insuficiencia medular relativa, con una poca respuesta, una pobre respuesta a la eritropoyetina, una falta de accesibilidad al hierro, un aumento de hepcidina, disminución de la absorción y finalmente una dificultad en la liberación de los depósitos de hierro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi diagnóstico. Ya habíamos visto los laboratorios que me orientan que mi proceso es inflamatorio o no. Una anemia normocítica normocrónica de inicio, que más adelante me ocasiona una distribución, un ancho de distribución eritrocitaria que puede estar normal o ligeramente elevada, reticulocitos normales o incluso hasta bajos, mi velocidad de sedimentación globular y mi PCR elevados. Entonces, esto en realidad es lo que me hace más el diagnóstico. Tratar mi enfermedad de base. Punto. A eso yo tendré que administrar antiinflamatorios, tendré que administrar antibióticos, tendré que administrar en casos necesarios corticoides si es que se trata de una enfermedad autoinmune, no administrar hierro ni otros hematínicos, salvo que sí se demuestre que sea una ferropenia concomitante. Para eso tengo que pedir mi perfil de hierro. Luego, transfusiones extremadamente raras, algo que mi paciente tenga una hemoglobina de 2 y se esté muriendo, que no administro transfusión sanguínea. Y valorar a cada paciente para administrar eritropoyetina. Para eso tengo que hacer tamizaje de eritropoyetina, porque tampoco es cuestión de darle eritropoyetina a mi paciente si la causa no es una disminución de la producción de eritropoyetina. Por ejemplo, si mi paciente tiene un quiste renal, el quiste renal está ocasionando una disminución en la producción, no porque haya una disminución en la oxigenación, sino que no me está permitiendo producir eritropoyetina. Entonces allí yo le daré
eritropoyetina. O en el caso de los pacientes oncológicos, la mayoría de los pacientes oncológicos necesitan eritropoyetina. En cambio, los pacientes comunes y silvestres con un proceso inflamatorio no requieren eritropoyetina. Entonces, hacer Casfil. Un paciente masculino de 55 portador de una insuficiencia renal crónica secundaria a una neuropatía diabética. Tiene antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus con tratamiento establecido. Tiene hiperuricemia sintomática con crisis gotosas ocasionales. Tiene insuficiencia cardíaca grado 2 y recibe tratamiento con furosemida, clopidogrel, propranolol, telmisartán, o sea, no le falta nada, recibe de todo. A la exploración física tiene una presión de 145/70, una frecuencia cardíaca de 60, peso de 85 kilos, una talla de 160, más chiquito que yo, índice de masa corporal de 33.2 kilogramos metro cuadrado en la cabeza, no hay datos de identificación tubular, carotidia, ni arritmias, todo es simétrico, auscultación pulmonar en pulmones, muy vesicular conservado, créditos inspiratorios en ambas bases, a la auscultación cardiológica, corazón rítmico, tiene un soplo sistólico, grado 3/4, poco autónomo normal, miembros inferiores, pulsos perios presentes, débiles y edema perimareolar. Se le hace una hemogramita y encontramos esta maravilla. Tenemos hemoglobina de 9.1, hematocrito 28, hemoglobina corpuscular media de 79, hemoglobina corpuscular media 30 picogramos, concentración de hemoglobina corpuscular media 20, plaquetas 249, leucocitos 4.700, neutrófilos 42, linfocitos 43, monocitos 7, eosinófilos 3 y basófilos 0.4. ¿Qué le van a hacer a este paciente? Todos los días les voy a ayudar a los pacientes, todos los días. Si no es hipertenso, es diabético. Si no es diabético, es ambos. Ustedes creo que son mudos, no participan ustedes. ¿Qué opinas de ese paciente? ¿Qué le van a hacer a ese paciente? Perfil. Lo primero que tienen que pedir. ¿Qué más? PSR. ¿Más? ¿Ves?
No, pero ¿qué me dices? Pero ¿Para ahí qué tampoco vino la estaba su velocidad? tratamiento 3 meses antes, como estaba su glicemia, si estaba siendo controlado o no. Para ver si su glicemia estaba subiendo o bajando, tal vez. O se estaba ¿Y por qué será eso? Para controlar qué. Está tomando la medicación. La clase. Estás tomando su medicación y dieta. Dieta. La dieta. Porque su paciente les puede tomar el pelo, tomar 2 días antes de su consulta su medicación, pero su glicemia, glucosidad va a estar elevadísima. Pero no ¿Y eso estaba. qué les dice? Que su paciente ni por si acaso dieta. ¿Y eso qué implica? Vaya, renal, su riñón sufre. Entonces tiene su glucosilada que está relativamente estable. Su creatinina está en 1.9, su ácido úrico está en 7, su colesterol en 237, su triglicéridos en 258, su HDL en 44, el LDL en 46. O sea, está fuera de control. ¿Va? Y su perfil de hierro. El hierro sérico 138, su ferritina 100, su transferrina 299, su saturación 33. Porque así les voy a dar. Ya es mejor. Ya tenemos el perfil renal. Excelente. Luego tenemos el perfil lipídico. Luego tenemos el perfil de hierro. Ya tenemos su glicemia. Entonces me quedo con mi que es importantísimo. Mi velocidad de sedimentación, que sí, va a estar elevada. ¿Cuánto está ahí? ¿Cuánto estaba sus reducidos? ¿Están 4.000? No. Sí, podría estar elevado porque tiene una hemoglobina de 9, está elevada. Y mi perfil hepático. ¿En qué me ayudará el perfil hepático? ¿Qué le pediría? ¿Qué estaría buscando en el perfil hepático? ¿De qué me serviría un perfil hepático en este paciente? Es que eso tienen que considerar porque también va a entrar a su examen. ¿En qué me serviría sobre este paciente el perfil hepático? ¿Qué pediría como perfil hepático? Transaminasas, bilirrubinas. ¿Me sirve de algo mis bilirrubinas? ¿Me sirve de algo mis transaminasas? Podría ser. Claro, probablemente su GOT estén elevados, probablemente. Pero eso me ayuda a mi diagnóstico. ¿Me ayuda en algo para mi diagnóstico? No. ¿Mides? Sí. ¿Mi PCR? Sí. Porque eso tengo que ver si son reactantes en base a si mi ferritina está elevada, mi BC elevada, mi PCR elevada, quiere decir que mi paciente está en un proceso crónico reagudizado. Entonces, ¿qué le hago? ¿Tiene reticulocitos? Ay. No. Retículos. Exacto. Me servirían mis retículos. Entonces, tengo un paciente sin vergüenza, porque es un sinvergüenza, que tiene una glicemia descontrolada, significa que mi riñón está sufriendo. Si mi riñón está sufriendo, probablemente mi eritropoyetina no haya, lo que está contribuyendo a mi anemia. Luego tiene una dislipidemia, su colesterol está elevado, los triglicéridos 258, lo normal es 150, o sea, un sinvergüenza, siendo hipertenso, tiene una dislipidemia, siendo diabético, tiene una dislipidemia y una hiperglicemia descontrolada, o sea, tiene un proceso inflamatorio de larga data. ¿Qué le voy a hacer? ¿Le voy a dar hielo? No. ¿Qué le voy a hacer? Primero lo estabilizaré.
instaurar, tienen que redosificar su medicación, lo tienen que poner a trabajar, porque el señor pesa 85 kilos, que vaya a caminar, que siga una dieta estricta, y si mi PCR está elevada, valdría la pena darle un antiinflamatorio. Si le doy corticoide, ¿qué le pasaría? Mi azúcar se iría al cielo, mis triglicéridos y colesterol se dispararían. Entonces este paciente no es candidato para un corticoide. Podría darle, porque está con una crisis gotosa. No hace nada. Ácido úrico está en el límite. Está en el límite. Entonces, podría ayudarle con un uricosúrico. ¿Qué medicamentos uricosúricos conocen? No es la colchicina, la colchicina. Mentira, no son uricosúricos. La colchicina es un medicamento, ahora es un medicamento, antes la colchicina se la ha utilizado, la colchicina se la utilizaba para frenar la mitosis celular, poderla estudiar, se lo utilizaba en los preparados histológicos, pero al ver que disminuye la producción de ácido úrico, o que detiene a la célula en una fase de su réplica celular, se lo utiliza como un coadyuvante en la eliminación de ácido úrico en las primeras 24 horas de la crisis gotosa. Si tu paciente tiene, como es crisis gotosa, entonces sabe que va a comenzar a molestar el dedo y va a entrar en crisis. Entonces, dentro de esas primeras 24 horas, sí vale la pena que tome colchicina, hasta que le ocasione diarrea. Pero si él no toma dentro de las primeras 24 horas, ya no hay ningún efecto terapéutico, y todos son efectos colaterales. Entonces, no es un medicamento, entre comillas, que sirva para otra cosa que no sea la profilaxis de la crisis gotosa. A este paciente yo no le daría colchicina. A este paciente yo le daría un antiinflamatorio no esteroideo, como por ejemplo, ¿cuál? Que le sirva a este paciente específico, que le ayude a eliminar esto. Por eso les decía un uricosúrico. ¿Qué AINES tienen propiedades uricosúricas? ¿Qué significa uricosúrico? Que elimina por orina ácido úrico. A este paciente le serviría mucho. Ese es el alopurinol y está recibiendo alopurinol, también estaba recibiendo alopurinol. Pero el alopurinol es un fármaco que evita la formación de ácido úrico y su eliminación lo hace por otra vía. O sea, no forma ácido úrico. Pero no es un uricosúrico. Por ejemplo, el diclofenac, la indometacina, son dos fármacos uricosúricos por excelencia. Entonces, a este paciente le serviría o indometacina o diclofenac. Con lo que ustedes estarían cortando el proceso inflamatorio, estarían cortando la producción de interleuquinas. Ese paciente va a mejorar. Ahora este paciente tendría, porque no tiene una anemia muy importante, tiene una anemia moderada, con que mejore su alimentación, ver que su perfil renal esté bien, esté recibiendo un uricosúrico, porque el ácido úrico evita la reabsorción de creatinina. Entonces, le podría estar ayudando de alguna manera a este paciente. Pero su diagnóstico es un proceso anémico por enfermedad inflamatoria. Entonces, ¿le van a dar hierro? No. ¿Le van a dar eritropoyetina? Depende de su tamizaje de eritropoyetina. Bien. Pero en un paciente con enfermedad renal crónica podría dar diclofenaco. Entonces, no lo puedo tomar.
Cuando tu paciente tiene 2 o más de creatinina, no puedes dar desde ningún punto de vista. A ese paciente tienes que valorar la posibilidad de darle corticoide. Al paciente no lo puedes dar corticoide. Desde ningún punto de vista, porque su glicemia se le va a ir al cielo. Sus triglicéridos, colesterol, ¿y cuál de las grasas es el peor? Porque se le va a ocasionar un infarto. Encima este niño creo que tenía antecedentes, ¿no? De insuficiencia renal crónica, tiene antecedentes de insuficiencia renal crónica. Entonces, aquí hay que sopesar riesgos, beneficios. Si este paciente no puede recibir antiinflamatorios no esteroideos, porque es un renal crónico, ¿qué le harían? ¿O le van a dejar punzamiento? Corticoides. No puede recibir corticoides. No, pondría diálisis. Diálisis. Pero la diálisis le va a mejorar su anemia, porque aquí lo que vamos a tratar es su anemia, no vamos a tratar su insuficiencia renal. No se me desvíen del camino. Aquí nuestro objetivo es tratar su anemia. Estamos en el ya pasamos. ¿Qué le vamos a hacer a ese paciente? ¿Lo vamos a dejar así? No, vamos a normal, ¿le vamos a dar hierro? ¿Por qué no? No sería primero controlar los niveles de glucosa. Primero lo tienen que estabilizar, eso es así. Pero a nosotros nos interesa tratar la anemia. ¿Qué le hacemos? Él dice, no le daremos aire porque tiene antecedentes de insuficiencia renal crónica. Perfecto, no le damos aire. ¿Qué le damos? Porque mi aire me va a cortar todo lo que es proceso inflamatorio. Con lo que su anemia tendría que estabilizarse. Pero no le vamos a dar aire. ¿Qué le vamos a dar? Discutir como paciente para discutir. Este resultado Sacar tus zapatos, córtese bien. porque as anemia, como estamos vendo, é uma anemia, digamos assim, moderada, certo? E aí, por seus índices, está dizendo que é microcítica e está pneumocrônica. Como tem muitas patologias de base, creio que esta anemia está sendo um reflexo do que tem. E quando generalmente apresenta sintomatologias ou patologias, temos que tratar a causa para que pueda melhorar essa parte da ¿Cuáles serían anemia. las causas en este paciente? Uma diabetes descompensada, a insuficiência renal crônica. Esa es la causa, su insuficiencia renal crónica, con toda seguridad su eritropoyetina debe Está estar baja, y por Entonces eso este es- paciente sí es candidato a eritropoyetina. Doutora, já ia mandar para nefro. Referir para nefrologia. Por eso le decía, nuestro objetivo no es controlar su nefropatía, es mejorar su anemia. Sim, mas sim. Entonces solo le damos eritropoyetina y next siguiente. Y vemos, a ver cómo nos va. Si con su eritropoyetina no mejora, Señor, por si acaso vaya a estar despidiendo. no, en realidad, paciente con diabetes mellitus, aunque controlen su glicemia, su nefropatía continúa. Eso no se detiene. Simplemente alargan un poquito más el tiempo de deterioro, nada más. Paciente diabético, con toda seguridad, es nefropata a veces. Entonces, a este paciente le podríamos dar eritropoyetina. ¿Verdad? Y si nosotros además vemos que tiene algún déficit, podríamos darle algún suplemento de hierro. Pero lo que necesita el señor es controlar su dieta. Eso es lo que necesita. Doctora, ¿cómo sería el tema de nosotros manejar las respuestas que usted pasó? Ustedes se enfocan en la parte hematológica, no se metan con la nefropatía. Pero yo les estoy explicando que este paciente tiene una anemia por esta situación. Entonces, a este paciente, ¿qué le tienen que pedir? Tamizaje de eritropoyetina. Porque tiene ya su perfil de hierro. Pero tienen que pedirle eritropoyetina. Entonces, la condicionante, una disminución de la producción de eritropoyetina que esté repercutiendo en su eritropoiesis. Entonces, aquí su respuesta en sus acápites tiene que estar eritropoyetina. En su tratamiento, eritropoyetina. Solo eso. Bueno, no se van a meter con la insuficiencia renal.
Y no nos importa la insuficiencia renal. Si no, aquí vamos a entrar en un lío. Si un paciente con insuficiencia renal crónica, al darle eritropoyetina va a responder porque Porque la insuficiencia renal te dice que ese riñón no está produciendo la hormona indispensable para la eritropoyesis. Tú le das eritropoyetina, eso va a ir directamente a su médula y su médula va a producir toda la línea de eritropoyetina. Entonces, no lo vas a transfundir porque tiene 9 de hemoglobina. En ninguna parte del planeta se les administra una unidad de sangre con 9 de Por debajo de 100. Por debajo de 100. Eso ya está. ¿Y si tiene 7? Si tiene 7 y tiene compromiso sistémico, ahí sí le pueden administrar una unidad de sangre. Eso vamos a ver en transfusión sanguínea, no se preocupen. Pero aquí no necesita transfusión sanguínea. Y no necesita hierro, pero sí le ayudaría su eritropoyetina. ¿Qué bonito? La anemia sideroblastica. La anemia sideroblastica se relaciona con una sobrecarga de hierro intramitocondrial dentro del eritroblasto, en el que no hay una incorporación del grupo hemo, o sea, no hay una incorporación del hierro al hemo. Por lo tanto, desarrolla una hemoglobinopatía, alteración en la formación de hemoglobina. El hierro se dispone perinuclearmente, es decir, se pone alrededor del núcleo y se precipita y forma anillos, lo que se llama anillos sideroblastos. Mi eritropoyesis es ineficaz porque no utiliza ese hierro para su hemoglobinización. Y esto se debe a que hay una mutación genética en una enzima de alta importancia que se llama ala-sintetasa, que se encuentra dentro del proeritroblasto. Esto va a repercutir sobre la formación de hemoglobina, porque no se olviden que la B6 participa en la formación de cuando se unen las glicinas con la succinilcoenzima A, forman el ácido beta-gamma-amino levulánico con la coparticipación de la B6. Entonces, no se forma ese ácido y aumenta la producción de protoporfirina libre eritrocitaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí está mi mitocondria, este es mi citoplasma del proeritroblasto. Aquí tenemos a la glicina con la succinilcoenzima A, que debe unirse que debe convertirse en ácido amino levulánico a través de la ala-sintetasa. ¿Y por qué no salió de aquí? Aquí está la B6. Bueno, este cuadrito es la B6. Entonces, al no haber esto, no hay esto. Por lo tanto, aquí se detiene todo. Por eso es un aumento de los depósitos de hierro intramitocondrial. Y se forma esto. Ahí están los sideroblastos. Esos son los depósitos de hierro precipitados en el citoplasma del eritroblasto. Se inhibe la captación de hierro, hay una sobrecarga de hierro tisular, se forman los sideroblastos en anillo, hay una eritropoyesis ineficaz, aumenta la absorción de hierro intestinal y condiciona a la aparición de una hemocromatosis eritropoyética. Las anemias sideroblásticas pueden ser hereditarias o adquiridas o las secundarias, que son las reversibles. Las hereditarias, ligadas al cromosoma X, terriblemente extrañas, muy raras, y son de origen congénito. Uno de ellos se llama síndrome de Pearson, pero no vamos a ingresar en eso. Las adquiridas, la anemia sideroblástica refractaria pura de la sangre roja, que es por la alteración de esa enzima que es ala-sintetasa, y la anemia refractaria con sideroblastos en anillo por la precipitación de ese hierro en la parte citoplasmática. Y las reversibles, que son las más frecuentes, los alcohólicos, los pacientes que reciben tratamientos antituberculosos, déficit de cobre, toxicidad toxina y la hipotermia. En estos pacientes, una vez que se resuelve la patología de base, la anemia sideroblástica solita se
normaliza, se desaparece. Entonces después va a haber un paciente así, café y té. Van a ver un paciente así y van a decir, ay Jesús, este tiene algo. Bueno, no van a decir, ay, ¿qué le está pasando? ¿Desde cuándo le está pasando? Entonces vamos a encontrar un síndrome anémico que puede ser moderado o grave, dependiendo del tiempo que ha transcurrido. Vamos a ver los depósitos de hierro, ahí en la piel, en las mucosas, y vamos a ver esto que es muy característico, hepatoescleromegalia. Entonces aquí tenemos los datos que vamos a encontrar en nuestro laboratorio. Los reticulocitos van a estar aumentados, la hemoglobina disminuida, mi índice de distribución eritrocitaria está aumentado, mi hierocélico está aumentado, la capacidad de fijación va a estar disminuido, mi saturación aumentada, ferritina aumentada, hierro de médula aumentado, o sea, todo aumentado. Y lo más importante, esto vamos a verlo en sangre periférica. Esto va a estar reportado en observaciones o en otros en su hemograma. Ustedes miran esto sin pedir perfil de hierro y tienen su diagnóstico. Entonces van a ver esto. Estos son los cuerpos de hepatocaína y estos son los sideroblastos. Tratamiento: supresión del tóxico o de la causa. Si es alcohólico, pues deben tomar, ¿no? Ácido fólico y piridoxina. Les ayuda. Ayuda. Una buena dieta. Y si requiere tratamiento, pues se le dará el tratamiento correspondiente. Si es que requiere tratamiento. Pero para eso tengo que hacer mi diagnóstico para dar tratamiento. Si necesito transfusión, ahí estamos en serios problemas. ¿Qué me pasaría o qué le pasaría si yo le doy una unidad de sangre a este paciente? Empeoraría su hemocromatosis. ¿Por qué? Porque no tiene déficit de hierro este paciente. Es una mala utilización del hierro. No es que le falte hierro. Entonces voy a aumentar considerablemente mi hemocromatosis. Entonces, para mí, más importante es ayudar a mejorar su